De nuevo un cordial saludo a todos. En el vídeo de hoy nos vamos a situar en el tema de la meiosis, esa división celular en que corresponde las células reproductoras, a los gametos masculinos y femeninos. Y para ello nos vamos a situar en nuestro PDF la página 198, donde nos ponen unas presentaciones que nos puedan ilustrar cuál es la teoría de la meiosis. En realidad aquí se adelantan demasiado y empiezan a hablar de procesos de meiosis durante la primera división meiótica, que recordemos que en la meiosis, a diferencia de la mitosis, vamos a ver dos divisiones celulares, se llaman meiosis 1 y meiosis 2 con números romanos, y hay que entender que, como en el ciclo celular mitótico, la meiosis no ocurre realmente en la profase 1, en la primera división meiótica, sino que ya el proceso hay que entenderlo que empieza a tener sus primeros comienzos en la fase de síntesis o replicación del ADN, donde, como en la mitosis, cada cromosoma se va a duplicar y va a formar un cromosoma con dos cromátidas hermanas, que vamos a llamar cromosomas metafásicos, y que aquí vamos a considerar a este término también como metafásico aquel cromosoma que tenga dos cromátidas hermanas, aunque podríamos llamarlo también cromosomas metameióticos, que queda un poco mal, y por tanto vamos a omitir ese término. Bien, pues tras la fase de síntesis o duplicación del material genético de las células progenitoras, se llaman células madre de los gametos masculinos y femeninos, también va a ocurrir una fase Gs2 o premeiótica, donde se van a producir gran cantidad de proteínas destinadas esencialmente a formar los microtúbulos del uso mitótico o meiótico, como queramos hablarlo aquí, que se va a desarrollar durante estas fases meióticas, ¿no? Al final, después de este periodo Gs2, muy similar al de la mitosis, ya entramos claramente en la primera división meiótica, que vamos a llamar meiosis 1, y que vamos a ver que realmente presenta diferencias importantes con la división celular mitótica de las células somáticas. Recordamos que el proceso de meiosis va a ocurrir solo en células reproductoras y que va a tener como objeto la importancia biológica de la meiosis es doble. Por un lado, formar células reproductoras que van a tener solo la mitad del número de cromosomas de la célula progenitora, y por tanto que cuando se fusionan, cuando haya fecundación entre el óvulo femenino y el gameto masculino, se produzcan individuos diploides que no dupliquen su material genético si no hubiese habido previamente un proceso meiótico, ¿no? La reducción meiótica consigue que el número de cromosomas se quede a la mitad, pero que la fecundación recupera el número de cromosomas al número diploide constante de la especie. En el caso humano, por ejemplo, tenemos 46 cromosomas en las células somáticas, pero que cuando sufran meiosis, los óvulos femeninos van a tener 46 partido por 2, 23 cromosomas, y también en los gametos masculinos, los espermatozoides van a tener también 46 partido por 2, igual a 23 cromosomas, y la fecundación de ambos células reproductoras, pues se va a formar individuos, seres humanos de 46 cromosomas o de 23 cromosomas paternos y otros 23 cromosomas maternos. Pero hay una segunda importancia en la meiosis, que es la recombinación genética entre los cromosomas homólogos. Un cromosoma homólogo, recordemos, son aquellos que tienen el mismo número de genes, no necesariamente en el mismo tipo de alelos, pero sí el número de genes, y que por tanto uno viene de procedencia paterna y otro de procedencia materna. Pues bien, durante la profase 1, no en la profase 2, sino en la profase 1 meiótica, vamos a ver precisamente en este esquemita que va a haber un proceso que se llama el sobrecruzamiento o la recombinación genética. También se llama entrecruzamiento o crossing over en inglés, y aquí solo representa un cromosoma homólogo de los muchos que puede haber. Puede haber, en el caso humano, 23 parejas de homólogos que se emparejan durante la profase 1, se unen físicamente entre sí a través de una estructura que vamos a ver que se llama el complejo sinaptonémico, y se van a producir no solamente la unión, sino el objetivo de esta sinapsis o unión es precisamente el intercambio de genes entre cromosomas homólogos.
en realidad un alelo que pueda aquí haber en el cromosoma rojo, que podría ser, por ejemplo, el cromosoma materno tuviese un alelo recesivo y el cromosoma paterno un alelo dominante, se podrían intercambiar y tendríamos este cromosoma que en principio llevaría los mismos genes que el progenitor, pero que llevaría un gen o un alelo recesivo cuando antes llevaba un dominante. Y en el caso de el cromosoma homólogo materno, pues ocurría lo contrario. Llevaba un montón de genes, pero aquí había un alelo recesivo y ahora ha conseguido por recombinación un alelo dominante. Bien, vamos a ver un poco el proceso de meiosis, que es un poco recordatorio de lo que hemos dado en cursos pasados. Y empecemos con la primera división meiótica, que a su vez se va a dividir en las 4 etapas que ya conocemos de profase o fase inicial, en metafase 1 o fase posterior o intermedia, metafase 1, luego seguiría la anafase 1, que es donde realmente existe grandes diferencias, y terminaríamos con telofase 1, que prácticamente podríamos hablar de que es el inicio de la propia citocinesis o división celular 1, formando dos células que ya no van a ser idénticas a la célula progenitora, sino que van a ser células haploides con la mitad de número de cromosomas, donde en principio no todos los cromosomas paternos han ido a una célula y los maternos a la otra, sino ha habido un intercambio de cromosomas en esas células. Luego se va a pasar a una segunda división meiótica sin el proceso que en principio era habitual, que es la duplicación. Aquí ya entre meiosis 1 y meiosis 2 no hay duplicación de material genético y por tanto ya la segunda división meiótica o meiosis 2 va a tener su profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2 con su citocinesis 2, pero realmente va a ser una segunda división muy parecida a la división mitótica, con la gran diferencia que las células ya son haploides, a diferencia de las mitosis, que las células son siempre diploides. Bien, en realidad el proceso más complejo y más largo de la meiosis es la profase. Para hacernos una idea, en mitosis hemos hablado que el proceso completo puede durar unas 12, entre 1 y 4 horas, y sin embargo las meiosis, las profases son muy largas, y se da un poco el caso de que las meiosis 1, en el caso de los gametos femeninos de los mamíferos, es larguísima. En el caso humano, por ejemplo, durante los 7 meses de gestación, pues se producen muchas células gaméticas en los óvulos embrionarios, y esos óvulos embrionarios se detienen todos en esta fase que vamos a ver, que son la fase de díplote, ¿no? Y finalmente, hasta que no nazca la niña y luego pase toda su infancia en un estado de quiescencia, pues estas células realmente no van a seguir su división meiótica a la diacinesis o final de la profase 1 hasta que no haya una ovulación. Recordar que las mujeres son fértiles, pero solo producen un óvulo cada mes, y podemos decir que hay unas 400 o 500 meiosis detenidas en este estado, y solo de esas 400 una célula va a entrar en el proceso de reproducción ovárica y se va a diferenciar un óvulo partiendo de este estado que hemos llamado de diploteno o profase 1, ¿no? Las otras, digamos 499, pues se van a quedar un poco en quiescencia, un poco adormecidas, para que al final, en el siguiente mes, otra de las 499 restantes consiga terminar el proceso de meiosis completo. Bueno, pues empezando con la profase 1, ya suponemos que tenemos cromosomas duplicados. Cada cromosoma en principio está en estado de cromatina, poco visualizado, pero hay que entender que presenten 2 cromátidas hermanas cada cromosoma homólogo, ¿no? Y aquí se van a representar por coloraciones azuladas y rojizas, pues los cromosomas de origen paterno y materno, un poco por simbolismo. Vamos a coger el color azul al cromosoma paterno y el cromosoma rojo al materno, ¿no? Vamos a tomar solo ese par de cromosomas homólogos, pero si estuviésemos en una célula
humana, pues habría que entender que habrían no solamente 2 cromosomas, sino 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas homólogos. Bien, pues como vemos en la profase 1 se van a diferenciar 5 etapas en función del grado de condensación de los cromosomas que están pasando de estado de cromatina poco espiralizada o condensada a estado de cromosoma muy condensado, su material genético. Bien, aquí podemos decir que la leptoteno, el lepto significa delgado, teno significa fase de cromosomas en estado delgado, empiezan a aparecer los cromosomas a condensarse y pasan del estado de cromatina al que hemos visto más condensado de cromosomas, ¿no? Se visualizan que los extremos de esos telómeros se encuentran unas zonas donde se fijan físicamente a la envoltura, a la doble envoltura nuclear que presentan las células eucariotas de las células también, digamos, germinales o gaméticas. Por supuesto, se han duplicado los centriolos, que hemos visto que también ocurre en la fase Gs2 previa, y esos centriolos que estamos representando una meiosis astral y por tanto de células animales, van a generar sus microfilamentos de tipo polares y también cinetocóricos, y de alguna forma encontramos que en la fase de leptoteno está ocurriendo un proceso muy similar a lo que hemos visto en mitosis. Sin embargo, en cigoteno ocurre algo un poco ya singular en esta meiosis, que es que empiezan a unirse estos cromosomas homólogos que tengan repito, el mismo tipo de genes. Aquí, por ejemplo, podría estar el gen que da la coloración a los ojos, y aquí justamente la misma posición opuesta, en el cromosoma materno también tendría los cromosomas y el gen con la coloración de los ojos, pero podría ser el color dominante de los ojos oscuros y el color o alelo de los ojos claros, ¿no? Bien, pues empieza a haber un emparejamiento, una sinapsis que se llama, sinapsis significa unión, y la hemos visto también en las neuronas que transmiten impulsos nerviosos entre neurona y neurona, pero el concepto de sinapsis aquí es diferente y es la unión física entre dos cromosomas homólogos. En realidad lo que se establece es una estructura proteica compleja que se llama complejo sinaptonémico. El complejo sinaptonémico en realidad es una estructura proteica fibrosa, alargada, en forma de escalera, como veis, con dos, digamos, ramales más intensos, en donde se fijan las cromátidas, las dos cromátidas hermanas de cada cromosoma homólogo. Aquí estamos viendo la eocromatina y su grado de espiralización en forma de cromosomas. Aquí hay que visualizar o entender que hay dos cromátidas hermanas y aquí otras dos cromátidas hermanas, pero que permiten, digamos, aproximar y unir lo que se llama gen a gen los cromosomas que estén en la misma posición. Repito, si aquí está el gen del color de los ojos oscuros, aquí también tendría que estar el gen de los ojos, pero en este caso a lo mejor de color claro. Bien, se produce por tanto la unión, el emparejamiento, la sinapsis entre cromosoma paterno y cromosoma materno, y la estructura se llama complejo sinaptonémico, que como una especie de cremallera se va cerrando poco a poco y va uniendo completamente un cromosoma paterno aquí en azul y un cromosoma materno aquí en rojo. Bien, cuando el proceso termina, básicamente se llama la zona de Paquiteno, y es cuando ya podemos decir que la sinapsis se ha completado, la unión entre dos cromosomas homólogos es completa. La siguiente fase se llama diploteno, y en realidad ocurre que ya se va a producir una pequeña separación de los cromosomas homólogos, pero se va a ver una estructura en forma de X que se llama quiasma, y esos son los puntos donde ha ocurrido un proceso muy importante en la fase previa de Paquiteno, que se llama la recombinación genética. Aquí no se ve claramente, pero se han producido, a lo mejor en un cromosoma homólogo, puede ocurrir recombinaciones en las partes superiores de sus brazos superiores, las partes próximas al centrómero, que sería este, y puede haber 3 o 4 recombinaciones o puntos de intercambio entre las cromátidas hermanas de los dos cromosomas
homólogos. Recordemos que un cromosoma tiene dos cromátidas hermanas y por tanto aquí tenemos 4 cromátidas de este cromosoma homólogo. A este conjunto de 4 cromátidas asociadas se llama tétrada, ¿no? Y a veces se llaman a los cromosomas bivalentes, que significa que presentan dos digamos, cuerpos, ¿no? Bivalentes o tétradas es el término equivalente, y lo más importante que esas tétradas empiezan a aparecer separaditas, no completamente separadas, pero sí se ven al microscopio óptico estas estructuras en forma de X que se llaman quiasma y que son los puntos de recombinación. En este caso tenemos 2 quiasmas y por tanto hay 2 puntos de recombinación, donde lo más importante recordar que de las 4 cromátidas solo ha habido intercambio genético de las cromátidas hermanas que estaban asociadas o muy próximas entre ellas, ¿no? Una cromátida, por ejemplo, paterna quedará completamente sin recombinar, pero la que estaba, la cromátida hermana paterna, físicamente unida en el complejo sinatonómico con la cromátida materna, pues sí va a haber una recombinación, y luego la más externa, la cromátida materna más externa, tampoco va a sufrir recombinación. Así que de las 4 cromátidas de la tetra, 2 van a tener recombinación y otras 2, las más externas, van a quedar intactas. Ya lo veremos en problemas donde se visualiza con gráficos más visibles, ¿no? Bien, al final de la diploteína, diplo significa 2 cuerpos o fase con 2 cuerpos, que está indicando que hay 2 cromosomas realmente homólogos, pues tenemos ya una separación casi entera, aunque los cromosomas no terminan de separarse, y a eso se llama diacinesis o fase de separación de cromosomas homólogos, que ya os digo que no quedan completamente separadas, sino que todavía a través del centrómero están unidos. El centrómero, recordar que es la zona más estrecha, la constricción primaria de cada cromosoma, y que da un poco la forma a los cromosomas, ¿no? Aquí tenemos 2 cromosomas grandes, metacéntricos, que todavía están unidos al centrómero, y a su vez se ve aquí una estructura de color verdoso que se llama la placa cinetocórica. En realidad hay una sola placa cinetocórica en cada cromosoma homólogo, a diferencia de que había 2 placas cinetocóricas en cada cromosoma. Aquí, si habéis una mitosis, pues tendríamos que visualizar 2 zonas verdosas, 2 placas cinetocóricas, que en la anafase se van a separar una cromatida hermana hacia el otro lado y esta hacia el lado opuesto, ¿no? Aquí, al haber solo 2 placas cinetocóricas, una va a arrastrar este cromosoma rojo hacia un polo y el cromosoma azul, que hemos llamado paterno, hacia el polo opuesto. Es la gran diferencia entre una anafase que vamos a ver meiótica, separación de cromosomas homólogos hacia polos opuestos, y una anafase mitótica, separación de cromátidas hermanas dentro de cada cromosoma hacia polos opuestos. Como veis, la diacinesis es la etapa final de la profase 1, y ya visualizamos que el cromosoma empieza un poco a disolverse, como si fuese también una profase mitótica. Empiezan a separarse claramente en los 2 áster hacia polos opuestos, y en su desplazamiento hacia polos opuestos van formando lo que se llama el uso mitótico, o en este caso meiótico, un poco para diferenciarlo. Tenemos los filamentos del áster y unos filamentos o microtúbulos que vamos a llamar cinetocóricos, que son los que se va a insertar en estas placas cinetocóricas de los cromosomas homólogos. Al final de la diacinesis encontramos, por tanto, el final de la profase 1, y donde podríamos decir que la membrana ha desaparecido, por supuesto el nucleolo también, ya no es necesario formar proteínas, y por tanto los centros de formación de los ribosomas, los núcleos, han desaparecido incluso en las fases anteriores a la diacinesis, ¿no? Finalmente nos encontramos que los cromosomas, cuando se inserten en sus microtúbulos cinetocóricos, se puede decir que ya empieza la siguiente fase, que sería la metafase 1. Y la metafase 1 la encontramos en la siguiente presentación, donde
los cromosomas homólogos todavía, muy importantes, siguen emparejados, formando estas tétradas, como vemos, 1, 2, 3, 4 cromátidas, y ovivalentes, en que encontramos que hay dos cuerpos todavía unidos entre sí, pero que se van situando, gracias a estas fibras que hemos visto cinetocóricas, se van situando en el centro ecuatorial de la célula madre. Aquí realmente hay un pequeño error, parece que efectivamente estos son los centrómeros, pero los puntos de color verde en mitosis los hemos representado como placas cinetocóricas. Muy importante que entendamos que aquí solo hay una placa cinetocórica en este cromosoma, seguramente en la parte superior, y aquí va a haber, en lugar de estos dos puntitos verdes, solo una placa cinetocórica, que cuando realmente se acorte esta fibra o microtúbulo cinetocórico va a arrastrar todo el cromosoma homólogo azul hacia el polo inferior. Bien, aquí se ven un poquito que el cromosoma materno presenta sus dos cromátidas, una completamente roja, pero aquí vemos que hay dos zonas de quiasmas que hemos visto que se formaban en diploteno y que todavía se visualizan como estructura en forma de X. Para entendernos realmente, cuando se separen este cromosoma azul se va a llevar toda esta cromatida azul, pero esta cromatida azul hermana no va a ser completamente azul, sino que va a tener en su extremo pues un fragmento de color rojo que va a llevar, por tanto, alelos del cromosoma materno que teníamos en color rojo, y a su vez este cromosoma paterno en su extremo final de la parte derecha va a tener una estructura roja que conlleva genes de origen materno. Por supuesto, el materno le ocurre igual, tiene una cromatida intacta, pero tiene una cromatida que es una mezcla híbrida en su fragmento de la cromatida inferior, donde lleva, digamos, genes o alelos originarios, y también en este sobrecruzamiento genes de tipo de coloración azul, de tipo paterno, que por recombinación ahora van a estar unidos a este brazo cromosómico materno. Y aquí en este brazo cromosómico materno vemos que también se va a llevar un brazo cromosómico paterno. Ha habido una recombinación, un intercambio, una translocación de cromosomas, para entendernos, a nivel de mutación. Bien, pues la metafase 1 termina como en cualquier metafase, cuando los cromosomas, en este caso bivalentes o tetras, se alinean, se sitúan en la parte central del plano ecuatorial y forman lo que llamamos la placa metafásica. La placa metafásica contendría, por tanto, tantos bivalentes como tenga la especie. En el caso humano, aquí solo vemos un bivalente o una tétrada, pero tendríamos que ver 23 pares de bivalentes en el caso humano, puesto que partimos de 46 cromosomas en las células reproductoras, óvulos o espermatozoides. Bien, la metafase 1, por tanto, no tiene mucho que contar, pero sí la anafase 1, la anafase 1 meiótica, es lo que va a diferenciar cualquier anafase mitótica de la meiótica, ¿no? Bien, como vemos, en la anafase 1 se produce el acortamiento de los microtúbulos cinetocóricos hacia polos superiores e inferiores, y la placa cinetocórica al final va a producir la separación del bivalente o las tétradas en cromosomas homólogos hacia polos opuestos. Aquí tenemos un cromosoma materno ya con recombinación que se va a ir hacia el polo superior, y el cromosoma paterno que hemos visto en color azul con dos recombinaciones se va a ir hacia el polo opuesto. Y esa es la gran diferencia con las mitosis. Recordemos, en anafase 1, separación de cromosomas homólogos hacia polos opuestos, mientras que las anafases mitóticas anafases mitóticas o anafases meióticas de tipo 2, lo que va a haber es separación de cromátidas hermanas hacia polos opuestos. En tal caso tendríamos que ver que esta cromátida, por ejemplo en la fase 2, se va a ir hacia el polo superior, y esta cromátida hermana, que es híbrida o con recombinación, se hará hacia el polo inferior. De igual forma, esta cromátida intacta se va a ir hacia el polo inferior y la cromátida hermana recombinada hacia el polo superior. Así que tenemos separación de cromosomas homólogos hacia polos opuestos, y en el caso humano, volviendo a los 46 cromosomas, 23 cromosomas se van a desplazar hacia el polo superior y 23 cromosomas, cada uno metafásico con dos cromátidas, hacia el polo inferior. Cuando lleguemos a la telofase, pues va a haber
solo la mitad de cromosomas en un polo y la otra mitad va a estar en el polo opuesto. Y podemos decir que ya se van a formar dos células que ya no van a ser diploides, que no van a tener en el caso humano 46 cromosomas, sino solo la mitad del número originario de la célula madre. En tal caso, en las células humanas tendremos 23 cromosomas o 46 partido por 2. Bien, la telofase 1 realmente lo que ocurre es los procesos típicos de una telofase mitótica. Se van a producir la formación de dos membranas nucleares, dos núcleos que van a rodear a los cromosomas. En este caso, una membrana nuclear que rodease a este cromosoma superior y a este cromosoma paterno inferior. Otra membrana nuclear. Se van a formar dos núcleos. Se ha producido la cariocinesis 1 o formaciones de dos núcleos e inmediatamente después de la cariocinesis, posteriormente sabemos que lo que va a ocurrir es que se están disolviendo también los microtúbulos polares y cinetocóricos que hay aquí y va a terminar la primera división meiótica con la citocinesis 1 de tipo animal o vegetal. En este caso tenemos una meiosis astral, pues con el estrangulamiento de la célula o el tabicamiento de la célula vegetal, que también presenta meiosis a la hora de producir sus gametos. Bien, pues encontramos aquí que hemos terminado la primera división meiótica y a diferencia del siguiente paso en un ciclo mitótico, sabemos que va a pasar por una fase GESO1 postmitótica donde se van a duplicar el material genético. Sí, en la siguiente fase GESO1 se va a duplicar los orgánulos y posteriormente se va a producir una duplicación. Pero aquí, tras la primera división meiótica, ni va a haber un crecimiento en volumen ni una regeneración de orgánulos, ni mucho menos, y esto es lo más importante, va a haber una fase de síntesis o de duplicación del material genético. Y por tanto, los cromosomas, que ya en estas células son haploides, ya tenemos dos células, aquí solo realmente tenemos en este ejemplo dos células haploides. Los cromosomas de estas células haploides que tenemos aquí no se van a duplicar y no vamos a tener un cromosoma con dos cromátidas por dos, cuatro cromátidas, ¿no? Aquí no va a haber en fase de síntesis e inmediatamente después de la primera citocinesis 1 va a entrar en la siguiente división meiótica con sus profases 2, metas, anatelofases y citocinesis 2, que van a ser más parecidas a una mitosis que a una primera división meiótica 1. Bien, vamos a ver lo que pasa. Aquí resume muy esquemáticamente lo que ocurre en una de estas células superior. Aquí la célula inferior la tenemos exactamente igual y los procesos van a ser los mismos, pero ya teniendo en cuenta que hay dos células que ya presentan, como vemos, la mitad del número de cromosomas de la célula originaria. Teníamos dos cromosomas homólogos, paternos azul y rojos maternos, pero aquí tenemos una célula con un solo cromosoma, preferentemente de color azulado o de naturaleza paterna, pero con dos sobrecruzamientos o recombinaciones con estos fragmentos en rojo que tenemos. Y aquí la otra célula se ha llevado el cromosoma materno, pero con dos, digamos, recombinaciones que llevan genes de tipo paterno. Bien. Vamos a situarnos en la célula superior y en la célula inferior, ya os digo que es exactamente lo mismo, y encontramos que aquí no se visualiza muy bien, pero tendríamos dos núcleos que empiezan a desaparecer en telofase 2. Se produce también la duplicación, eso sí es cierto que sí ocurre aquí una duplicación de los centriolos. Aquí solamente había un centriolo, aquí se han duplicado, se han separado durante esta profase 1, que no tiene las 5 etapas que hemos visto, típico de la recombinación, la leptotena, la cigotena, la paquetena, la diplotena y diacinesis, no ocurren aquí en la segunda división, y estos diplosomas o áster se están separando por la presencia de estos microtúbulos polares, que algunos de ellos se transforman en microtúbulos cinetocóricos al insertarse en esos placas cinetocóricas que también se han formado durante la fase previa a la profase 1. Bien, pues la metafase 2 sería
este esquemita nos lo dice muy claro. Aquí tenemos una metafase 2 donde los cromosomas se alinean en la zona ecuatorial y cuando ocurre eso ya se produce la siguiente etapa a la metafase 2, que es la anafase 2. ¿Qué tendríamos aquí? La anafase 2 realmente la están un poco simplificando, puesto que ya hay una citocinesis. Técnicamente en la anafase 2 va a haber una separación de cromátidas hermanas hacia polos opuestos. Aquí la cromátida materna sin ningún tipo de recombinación se va hacia el polo superior y la cromátida materna con recombinaciones se va hacia el polo inferior. Lo mismo ocurriría en el caso humano. Hay que entender que habría una dotación haploide de 46 partido por 2, 23 cromosomas, y tendríamos otros 23 cromosomas en el polo superior y otros 23 cromosomas en el polo inferior. Yo os digo que no siempre todos los cromosomas maternos se van hacia el polo superior y los paternos hacia el polo inferior. Aquí, si tuviésemos más de un cromosoma, si tuviésemos 23 cromosomas mezclados, tendríamos, a lo mejor de esos 23 podrían ser los 23 de tipo materno, o 22 o 20 o la mitad. Probablemente lo más lógico es que fuesen la mitad de origen por digamos desplazamiento aleatorio. Pues de esos 23 unos 11 o 12 serían de origen materno y otros 11 o 12 serían de origen paterno, y al final se produce pues una mezcla en unas células de cromosomas maternos y paternos en diferentes proporciones. Cada gametogénesis puede ocurrir que la gametogénesis subsiguiente, la de mes siguiente, en cualquier individuo mamífero femenino, puede ocurrir que en lugar de 23 cromosomas maternos tenga 22 o un número muy diferente al anterior. Bien, terminando con la meiosis, pues después de la anafase 2 que tenemos aquí, muy parecida a la mitótica, ocurre una telofase 2, donde encontramos esos procesos típicos de formación de membrana nuclear, desaparición del uso mitótico, y después de la telofase 2 al final encontramos ya pues una citocinesis 2, donde produce ya la división de la célula madre, en este caso la célula meiótica 1, se divide, como vemos, según sea el caso animal o vegetal, por bifurcación, como hemos visto en mitosis, o por tabicación en el caso de las células vegetales, ¿no? Al final, lo más importante, que tras un proceso completo de 2 divisiones celulares y solo una duplicación del material genético, nos encontramos que la meiosis ha formado 4 células hijas a partir de la célula originaria, la célula meiótica o célula madre originaria. Pero lo más importante es que estas células son haploides, primera gran diferencia con las mitosis. Las células hijas gaméticas, óvulos o espermatozoides, solo tiene una dotación la mitad de la originaria. Nos van a decir, si partimos de una célula somática de 2N igual a 46 cromosomas en el caso humano, en las meiosis, cuáles van a ser las células y el número de sus células, la haploidía que se llama, de las células gaméticas. Pues hay que decir que se va a ser no 2N, que es una dotación diploides, una dotación N igual a 46 partido por 2, que es 23 cromosomas. Aquí tendríamos 23 cromosomas. Algunos de esos 23, ya os digo, serían la mitad maternos, la mitad paternos. Aquí incluso serían las mitades paternas o maternas, pero con recombinaciones preferentemente masculinas, y aquí con recombinaciones preferentemente femeninas, y aquí sin recombinaciones. En fin, son todas las posibilidades las que se pueden dar, y son millones y millones de posibilidades, y podemos decir que en cada gametogénesis masculina o femenina las 4 células formadas van a ser completamente diferentes, porque las recombinaciones son aleatorias, y la distribución de los cromosomas paternos y maternos en la fase 1 también lo son. Los gametos formados, que serían estos 4, van a ser completamente diferentes a la gametogénesis masculina o femenina que se ha formado en días anteriores, ¿no? Bien, pues tenemos aquí, por tanto, la doble importancia de la meiosis, que es, en primer lugar, formar células que dupliquen el número de cromosomas en cada generación, y además
contribuir a las mutaciones, que es el primer motor de la evolución, contribuir a la variabilidad genética de los individuos, puesto que estos cromosomas, estos gametos son únicos. Como vemos, hay 4 gametos completamente diferentes, y estos gametos diferentes van a crear mayor variabilidad genética que tras la posterior selección natural. Los individuos mejor dotados, con las cromosomas, digamos, mezcla de paternos y maternos óptima, van a ser seleccionados y van a dejar su descendencia a la siguiente generación. Bien, pues con eso un poco terminamos la teoría de la meiosis y vamos un poco a hacer algunos ejercicios que tengan relación con la meiosis en nuestros ejercicios de selectividad. Nos vamos a la página 767 y vamos a utilizar algunos ejercicios que tengan gráficos, dibujos, para que con imágenes podamos explicar mejor la teoría que hemos visto de la meiosis. Por ejemplo, en la página 767 tenemos el modelo 2004. Vamos un poco a ver cuál es la pregunta que nos hacían en aquel año. Dice, la figura adjunta representa células de un organismo diploide en división. El apartado A nos pregunta, ¿estas células están en división meiótica o mitótica? Es la típica pregunta que hay que responder de forma razonada. El apartado B, ¿en qué etapa de la mitosis o de la meiosis se encuentran? Muchas veces estas dos preguntas se pueden responder en una, pero nosotros siempre vamos a seguir ese principio de que cada apartado se debe responder a lo que se pregunta, aunque a veces la primera respuesta nos va a llevar a la segunda casi definida, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué tipo de división celular se encuentran estas dos células, ¿no? Si nos fijamos, por supuesto son células astrales, son divisiones de células animales, pero podían ser metafases, puesto que parece que los cromosomas se sitúan en la placa ecuatorial de la célula madre. Podían ser metafases mitóticas, ¿no? Pero ahora, después de estudiar la meiosis, también pueden ser metafases 1 o metafases 2. Para ello hay que fijarse un poco en la forma, sobre todo en la forma y el tamaño de los cromosomas que hay en cada célula, ¿no? Aquí tenemos un cromosoma metacéntrico claramente grande, con 2 brazos en cada cromatida más o menos similares, y aquí tenemos un cromosoma que es claramente acrocéntrico, con un brazo o una cromatida entre la cromatida inferior con un brazo muy largo y otro más cortito, ¿no? En realidad tenemos 2 cromosomas, igual que aquí, un cromosoma metacéntrico y otro acrocéntrico. Pero si nos acordamos, en la mitosis siempre tiene que haber un par de juegos cromosómicos, un cromosoma grande metacéntrico de origen paterno, que podría ser este, y otro exactamente con el mismo tamaño y forma, grande y metacéntrico de origen materno. Aquí solo hay uno de los dos y por tanto podemos decir que ya no es una metafase mitótica, sino una metafase meiótica, y encontramos ya que puede ser una metafase 1 o metafase 2. Si nos acordamos de la teoría, las metafases 1, siempre los cromosomas homólogos se encuentran unidos en esa sinapsis que hemos llamado bivalentes o tétradas, ¿no? Aquí tendríamos que tener 2 cromosomas homólogos unidos y solo vemos uno. Y aquí exactamente igual, tendríamos que tener una tétrada, un bivalente o simplemente 4 cromatidas que no visualizamos, ¿no? Aquí exactamente igual. Y lo que estamos visualizando es que aquí estas dos células ya han pasado la metafase 1 y están en metafase 2, donde recordemos inmediatamente lo que va a ocurrir es la anafase 2 o separación de cromátidas hermanas hacia polos opuestos. Esta cromatida se va a ir hacia el polo superior y esta hacia el polo inferior. En realidad estamos hablando de 2 metafases 2, donde aquí un cromosoma homólogo, por ejemplo, materno, se sitúa en esta posición y el cromosoma homólogo materno sería este. Este podría ser un cromosoma, si este es paterno, no necesariamente podría ser un cromosoma acrocéntrico paterno, sino materno, y este materno podría estar asociado a otro cromosoma diferente, no homólogo, acrocéntrico, de origen paterno, ¿no? Así que, por tanto, la ausencia de bivalentes en esta metafase nos lleva a una metafase 2, donde en principio ya hay
una haploidía en las células, puesto que en principio podemos presuponer que habría 1, 2, 3, 4 cromosomas en la célula madre meiótica original. El razonamiento, por tanto, es que analizar que la inexistencia de bivalentes y la haploidía nos lleva a una meiosis 2. ¿En qué etapa de la mitosis o de la meiosis se encuentra? Pues volviendo a razonar lo anterior, la alineación de estos cromosomas que hemos visto ya, que son de una meiosis en la zona ecuatorial, solo corresponde a la metafase y por tanto corresponde a una metafase de tipo 2 precisamente por la ausencia de bivalentes, donde es muy típica los bivalentes en metafase 1. Vamos a continuar con septiembre de 2005, que tengo anotado que hay otro esquemita en la página 767. Vamos a buscar septiembre de 2005. No lo tengo por aquí, así que vamos a buscar otro esquemita, como por ejemplo este. Sería la página 768, septiembre de 2005. Bien, vemos un esquemita, vamos a visualizar qué tipo de división mitótica o meiótica aparece. En primer lugar, nos sitúa en la división celular, mitótica o meiótica, y nos pregunta, apartado A, cite 4 procesos que ocurren en profase de una célula somática. De una célula, hay que recordar que las células somáticas son células no reproductoras y solo sufren mitosis, ¿no? Los 4 procesos de la profase, pues recordando un poquito, pues que aparecen 2 áster o 2 diplosomas, se desarrolla el uso acromático, desaparece el nucleolo, por supuesto se visualizan los cromosomas antes invisibles en forma de eucromatina y también desaparece la membrana nuclear. Serían los 4 o 5 procesos, incluso 6, que hemos visualizado en una mitosis. Pero el ejercicio del apartado B empieza a ser un poco más complejo. Identifique y explique los 2 tipos de anafases que aparecen representadas a continuación. Aquí tenemos 2 anafases y nos dan una pequeña pista, teniendo en cuenta que la célula tiene 2 cromosomas telocéntricos. Esta célula debe tener 2 cromosomas telocéntricos y esta célula también tiene que tener 2 cromosomas, aunque parezcan aquí que hay 4, 2 cromosomas telocéntricos. Ambas deben tener 2. Vamos a un poco a justificar lo que estamos viendo en este gráfico, ¿no? Bien, si recordamos, un cromosoma telocéntrico es aquel que tiene realmente su centrómero en la parte más superior del cromosoma y en realidad solo tiene aparentemente un brazo cromosómico. El otro brazo cromosómico que podía estar aquí está inexistente y no se ve. Así que tenemos un cromosoma con su centrómero en la parte inferior y aquí tenemos otro cromosoma que está en la parte superior, el centrómero está siendo tirado a través de su placa cinetocórica hacia el polo opuesto. Bien, pues si nos damos cuenta, aquí hay parece que un cromosoma telocéntrico con intercambio genético en color oscuro, podría ser por ejemplo el color oscuro de origen paterno y esta fracción que ha sido recombinada de origen materno, ¿no? Aquí hay una recombinación y sin embargo el cromosoma telocéntrico materno tiene una pequeña recombinación con un fragmento en esta cromátida final de tipo paterno. Bien. Cuando ocurre la separación de cromosomas homólogos, aquí teníamos un cromosoma materno y otro paterno, ocurre lo que hemos visto en la anafase 1. Tenemos una anafase 1 donde el cromosoma paterno se va hacia el polo inferior y el cromosoma materno se va hacia el polo superior, ¿no? Con recombinaciones. Así que tenemos aquí una anafase 1. Pero aquí tenemos 2 cromosomas telocéntricos, ¿no? Donde aquí, por ejemplo, hay que entender que en metafase mitótica, vamos un poco a adelantarnos, estaban un poco situados en la placa ecuatorial y realmente estaban unidos estos 2 cromátidas hermanas por un centrómero en su parte central que ahora, al ser tirado a través de la placa
fenotocórica hacia el polo superior y esta placa fenotocórica tira hacia el polo inferior, este cromosoma telocéntrico con sus dos cromátidas pues se va hacia polos opuestos y tenemos la separación de cromátidas hermanas de este cromosoma telocéntrico de origen paterno, por ejemplo en oscuro, se van cromátidas hermanas hacia el polo inferior y superior. Y este cromosoma, que como vemos también es telocéntrico, del mismo tamaño, bastante cortito, que estaba también unidos por el centrómero, por este centrómero y centrómero en la metafase 1, ahora están siendo separados cromátidas hermanas hacia polos opuestos y por tanto tenemos una anafase mitótica donde tenemos una ploidía 2N igual a 2. Tenemos una célula diploide con dos cromosomas en cada uno, que son dos cromosomas telocéntricos, paterno, ya os digo, y materno si tomamos el color oscuro como de origen paterno. Bien, vamos a hacer más ejercicios, nos vamos a la página 772, o ya que estamos aquí veo un gráfico, nos vamos a situar en la página 768 y vamos a ver el modelo 2006 que nos hablan de meiosis y de gráficos, ¿no? Bien, suelen combinar preguntas de teoría con gráficos que hay que saberlos interpretar. Vamos a ver un poquito qué nos preguntaban. Nos decían qué sucesos específicos ocurren en la profase de la primera división meiótica. Pues esos procesos que hemos visto de sinapsis entre cromosomas homólogos, la formación de bivalentes o tétradas y sobre todo el sobrecruzamiento, entrecruzamiento, recombinación genética o crossing over, donde se intercambian genes entre cromosomas, entre cromátidas hermanas de cromosomas homólogos, ¿no? Eso quizás sería lo más importante y que hemos visto que ocurre en esa profase 1 que hemos llamado, que tiene a su vez 5 etapas o subetapas, donde realmente el sobrecruzamiento conviene que recordemos que está en la zona o en la etapa de Paquiteno. ¿Qué es el quiasma y cuándo se visualiza? El quiasma es la estructura física observable al microscopio óptico en forma de X que se visualiza durante la profase 1, concretamente después de Paquitena en diplotena. En realidad se empieza a ver el quiasma claramente en diplotena y se sigue visualizando en diplotena, en diacinesis, incluso en metafase 1. Al final el quiasma es, digamos, el punto físico real donde se produce el intercambio de genes entre cromátidas hermanas de cromosomas homólogos, lo que hemos llamado la recombinación. ¿Qué sucede en la anafase de la primera división meiótica? Pues, abreviando mucho, separación de cromosomas homólogos hacia polos opuestos y por tanto la formación de dos células hijas en el futuro que ya van a tener una ploidía haploide con la mitad de cromosomas que la célula original. Y aquí tenemos un dibujito donde nos dice que en la representación mostrada a la derecha aparece un bivalente al final de la profase de la primera división meiótica y nos indica qué error presenta ese esquema. Este esquemita, vamos a ver qué error presenta y dice que realice un esquema en el cual el error esté subsanado. Bien, pues tenemos aquí un cromosoma claramente oscuro, vamos a seguir esta norma de oscuro paterno, y de color claro con sus dos cromátidas otro cromosoma homólogo del mismo tamaño y también metacéntrico de origen materno, ¿no? Si nos fijamos, parece que hay un quiasma, de hecho hay un quiasma, y realmente cuando hay un quiasma ya hay un sobrecruzamiento que en principio, si nos dice que hay un error, esto podría ser un quiasma en fase de inicio, pero si nos dicen que hay un error, entendemos que el quiasma ya tendría que haber tenido ese sobrecruzamiento. ¿Cómo se representaría? Pues un poquito, si tenemos esta imagen, una cromátida completamente oscura, con esta forma, estaría aquí representada. Si me apuráis, no necesariamente tendría una estructura en forma de V, sino completamente rectilínea. Y sin embargo, esta estructura sí se dobla y aparece esta estructura en forma de X. Pero en realidad este cromosoma que tenemos aquí debería tener una coloración blanca aquí
y este cromosoma realmente tendría que ser negro y blanco en esta estructura. Por supuesto, la cromatida superior debería ser horizontal. De igual forma, el cromosoma materno tendría que tener una cromatida sin ningún tipo de quiasma y tendría que ser completamente rectilíneo horizontal, obviando esta V que tenemos aquí, y la cromátida hermana a esta del cromosoma homólogo empezaría a tener una estructura en forma de X que en principio debería tener una línea blanca y una línea oscura, ya un poco si hubiese un sobrecruzamiento. Así que el error parece que es doble. Por un lado, la cromátida superior parece que está formando parte del quiasma, no es así. La cromátida superior no interviene en el quiasma y por supuesto la cromátida inferior del cromosoma homólogo tampoco. Y aquí si hubiese ya un sobrecruzamiento, los colores se tendrían que haber invertido y sería negro seguido de blanco y este blanco seguido de negro. Bien, continuamos con esquemas como los que hay en la página 772. Vamos a irnos a la página 772 y encontramos otro par de cromosomas homólogos formando una tétrada, 1, 2, 3, 4 cromátidas, bivalente, y vamos a ver qué nos preguntan de este bivalente, que ya hay que pensar que estamos hablando de meiosis. En septiembre de 2008, de la página 772 nos dicen lo siguiente: el siguiente dibujo representa una pareja de cromosomas homólogos durante la meiosis y las letras representan los genes presentes en estos cromosomas. Aquí tenemos letras A, B y C. Veremos que en genética mendeliana cada letra se va a representar por una letra. Aquí tenemos la letra A, tanto en mayúscula, alelo dominante, como aquí en minúscula, alelo recesivo. Este sería un alelo, por ejemplo, el color de los ojos. En otra parte del cromosoma, un cromosoma puede tener hasta 1000 genes, aquí solo tenemos 3 genes. Aquí tenemos otro gen distinto que lo vamos a llamar B, y si el A era el color de los ojos, aquí podemos ver que podría ser la forma de los ojos. Ojos asiáticos o ojos europeos. Los ojos asiáticos, por ejemplo, son dominantes y podrían ser representados como el alelo B, y los ojos europeos u occidentales recesivos con el B minúscula, ¿no? Y el C podría ser, por ejemplo, otro tercer carácter que no tenga que ver con el color de los ojos o con el tipo de la forma de los ojos, sino con, por ejemplo, la forma del pelo, un pelo, digamos, rizado, sería dominante C, con el pelo liso, que sería recesivo C. Bien, tenemos dos cromosomas, por ejemplo, siguiendo un poco la coloración oscura del cromosoma paterno y la coloración blanca del cromosoma materno. Están emparejados, parece que hay una X, que hay un quiasma, que hay en paquiteno un sobrecruzamiento, y seguramente nos van a preguntar algo sobre ello. Si se produce un sobrecruzamiento en el lugar indicado con una cruz aquí, dibuje todos los gametos posibles formados tras el proceso de meiosis, ¿no? Al final el proceso de meiosis va a formar 4 células haploides y por tanto solo van a tener en lugar de 2 cromosomas un cromosoma. Pues bien, una de las células haploides formadas en esa gametogénesis sería esta cromátida materna sin ningún tipo de sobrecruzamiento. Así que tendríamos que poner una célula con A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Una segunda célula debería llevar esta segunda cromátida hermana, pero como ha habido un sobrecruzamiento, lo que vamos a hacer es coger este fragmento, el A minúscula, que se va a intercambiar con esta cromátida, y por tanto una segunda célula gamética sería la que llevase B y C en el brazo corto, en el brazo largo, perdón, de este cromosoma submetacéntrico, y en el brazo corto, en lugar de llevar el alelo A mayúscula dominante, llevaría el fragmento oscuro con el alelo A minúscula de color aquí oscuro del brazo corto de esta cromátida hermana de origen paterno. Así que sería todo blanco y seguiríamos y le pondríamos este brazo corto al submetacéntrico materno, pero con esta coloración oscura y con este A minúscula aquí.
El cromosoma que tenemos aquí sería el tercer tipo de cromosoma, que sería la tercera célula de las 4 meióticas, y sería exactamente lo opuesto al anterior. Tendríamos todo un brazo largo de color oscuro con los alelos B y C minúsculas, los alelos recesivos, pero realmente en la parte del brazo corto de este acrocéntrico habría una coloración absolutamente blanca. Este se ha intercambiado a la madre y el materno ha quedado ahora en el paterno, y sería todo blanco con el alelo A mayúscula seguido del brazo largo después del centrómero con los alelos B y C minúsculas. Y la cuarta célula gamética pues sería el que vemos aquí, esta cromátida sin ningún tipo de sobrecruzamiento, y llevaría los 3 alelos recesivos A minúscula, B minúscula, C minúscula, y la coloración sería completamente oscura como corresponde al cromosoma de origen paterno. Como veis, se repiten las preguntitas, lo único que hay que tener muy claro cómo se produce el sobrecruzamiento, y no abarca a las 4 cromátidas, sino a las cromátidas hermanas que han sido emparejadas y aproximadas a través de este complejo sinaptonémico, donde se han producido intercambios de brazos cromosómicos más o menos largos entre cromátidas hermanas de cromosomas homólogos. El siguiente ejercicio podría ser el de la página 773. Lo tenemos aquí, es el típico ejercicio donde nos presentan una gráfica de un ciclo celular. En principio no sabemos si es mitótico o meiótico, pero a partir de algún dato podemos interpretar si se trata de una mitosis o meiosis. Nos vamos al enunciado, ya os digo que está en la página 772, al modelo 2009, y nos preguntan: la gráfica adjunta representa la variación del contenido de ADN a lo largo del ciclo celular de un determinado tipo de células. Nos hablan de un ciclo celular, pero no nos indican si es mitótico o meiótico. El apartado A nos pregunta: explique cómo cambia el contenido de ADN en la fase A hasta la fase G, razonando el tipo de división celular que se ha producido. Aquí tenemos la fase A y terminamos de forma alfabética a la fase G. Y nos pide cómo varía el contenido. No hace falta decir si es una mitosis o meiosis, pero parece que el contenido varía en los estados iniciales de 2, pasa a 4 y finalmente termina en los estados finales de un contenido de ADN 1. Estos son contenidos relativos, ¿no? El contenido mínimo puede ser 1, pasa luego a 2 e incluso llega a 4, ¿no? Esto ya nos está indicando que cuando el contenido de una célula a través de un ciclo celular no duplica sino tetraplica, es decir, se multiplica por 4 el contenido mínimo al contenido máximo, estamos hablando de una meiosis, como sería en este caso. Si el ciclo celular solo se duplicase, pues pasaríamos de 1 a 2 y nos tendríamos que buscar las fases de una mitosis. Pero al pasar de 1 en esta fase final de G a tener en la fase 4 de C un contenido 4 veces superior, tenemos que justificar que ese cambio de 4 veces en el contenido corresponde a una meiosis. Bien, pues sencillamente razonar esto, que a veces nos van a dar contenidos en picogramos, en nanogramos, en contenidos relativos, y nosotros tenemos que usar la escala vertical, donde siempre se representa el contenido de ADN, y ver si hay una duplicación o una multiplicación por 4 en su contenido. Siempre en el eje horizontal de un ciclo celular nos van a pedir los tiempos que corresponden a esas etapas del ciclo celular, mitótico, meiótico, que ya conocemos, ¿no? Y el apartado B ya nos dicen que nombremos la fase que corresponden con la letra A e indique los 2 acontecimientos que se producen en dicha fase. Bien, vamos a ver todas las fases y luego nos centramos en la fase A. Pero si nos acordamos, en una meiosis el proceso no ocurre en profase 1, sino que ocurre en un proceso inicial que hemos llamado fase de síntesis o de duplicación del material genético, donde sencillamente la célula previamente forma una célula con un cromosoma metafásico que presenta 2 cromátidas y por tanto se duplica el material genético. Así que esta fase donde pasamos de 2 a 4, donde se duplica, es la única fase donde se duplica. Hay que pensar que siempre empezamos de izquierda a derecha. Aquí hay una duplicación, no, aquí hay una reducción, porque de izquierda a derecha pasamos de 4 a 2, pero de 2 a 4, siempre de izquierda a derecha, hay una duplicación, y a esa fase la tenemos que llamar fase de síntesis o de replicación del ADN.
Los cromosomas, que realmente están en estado de cromatina, van a presentar dos cromátidas, porque se van a formar dos moléculas de ADN que hemos visto que son de forma semiconservativa y bidireccional. Bien, pues la fase B corresponde con la fase de síntesis, y presumiblemente la fase preparatoria a la síntesis sería esta fase llamada, que hemos llamado GES1 o posmitótica, donde la célula se está recuperando de orgánulos, pero que aún no ha producido la duplicación. Así que ya sería la fase GES1, que volveremos a ella en el apartado B, la fase de síntesis, y la fase C es la que hay previamente a una división mitótica o meiótica, que hemos llamado fase de GES2, donde se está produciendo no la duplicación del material genético, pero sí la formación de proteínas llamadas tubulinas alfa y beta, que van a formar en el tiempo posterior de la división meiótica, va a formar esos microtúbulos que hemos visto que salen del áster o del COM, el centrocom en el mundo vegetal. Bien, pues si terminamos la fase GES2, empieza un poco a decaer el número del material genético de 4 a 2. Se produce realmente una reducción a la mitad en el número del material genético, y encontramos que aquí la fase C es la primera división meiótica, donde hemos visto que hay una profase, una metafase, una anafase y una telofase, y finalmente la citocinesis termina con formar que una célula ya no contiene el doble de material genético que al principio de la meiosis, sino que se ha producido la separación de cromosomas homólogos y la célula solo tiene una haploidía de N, y por tanto tiene la mitad del material genético que el inicio de la meiosis. Aquí tenemos una citocinesis 1, donde la célula realmente se está preparando para la siguiente división meiótica, mantiene su número de cromosomas, y podría ser la citocinesis 1, y igual forma que D podría ser la meiosis 1 si efectuamos la citocinesis, que formaría parte de la I. Y finalmente, cuando las dos células hijas se han formado, pasan a una segunda división meiótica, que la tenemos aquí, que va a producir una segunda reducción del contenido cromosómico a la mitad. Pasamos de 2 a 1, y lo que está pasando en esta segunda división, meiosis 2, es lo que vimos en anafase 2, la separación de cromátidas hermanas hacia polos opuestos. Al final, las dos células hijas formadas, que serían 2 por 2, 4 células gaméticas, tendrán la cuarta parte de material genético de la célula progenitora. Y tendríamos F como la meiosis 2, la cariocinesis 2 para ser exactos, y G sería la última etapa donde realmente se van a dividir, y tenemos la citocinesis 2, animal o vegetal, formando estas 4 células si partimos de la célula originaria. Nombre, la fase a que corresponde a la letra A, volviendo a ella, pues sería la célula progenitora, la célula meiótica, y es la fase preparatoria a la duplicación, y es la que hemos visto, la fase GES1. Y al final nos dice qué acontecimientos ocurren en esa etapa posmitótica, pues se ha producido en este caso la recuperación durante este tiempo, aunque no cambia el contenido material, la recuperación de los orgánulos, la célula madre de la meiosis, que está aquí, se está preparando para la meiosis, está generando gran cantidad de orgánulos que se habían reducido a la mitad en la mitosis anterior, y ya pasa de una mitosis a una meiosis, que hemos visto que serían las letras subsiguientes. Así que los acontecimientos serían múltiples, por ejemplo, en la formación de orgánulos celulares que se habían reducido, y por tanto formación de nuevas mitocondrias, cloroplastos en el caso vegetal. Por supuesto, se duplican los ribosomas en esos nucleolos celulares que hemos visto. Orgánulos citoplasmáticos como el retículo endoplasmático también se duplican, y al final existen procesos importantes de transcripción, formación de ARNs mensajeros, que van a ser traducidos en estos ribosomas, que se están a su vez duplicando. Procesos de transcripción, procesos de traducción, procesos de regeneración organular, y si nos apuran un cuarto acontecimiento podrían ser las reacciones metabólicas típicas de cualquier célula, donde se obtienen gran cantidad de materiales por reacciones químicas llamadas metabólicas, donde se van a formar los compuestos necesarios para obtener energía,
o los compuestos necesarios para formar las proteínas. Procesos que vamos a llamar catabólicos, de obtención de energía, o anabólicos, de síntesis de nuevas componentes orgánicos, sobre todo proteínas. Bien, pues ya para finalizar nos vamos a la página 775 y vamos a ver algún gráfico más de meiosis en esta página que tenemos aquí en septiembre del año 2010 de la fase específica. Recuerdo que estamos en la página 775 y nos pregunta lo siguiente, relativo a los procesos de división celular, mitótica o meiótica. Copie y complete el siguiente cuadro en su hoja de examen. Nos da un cuadro típico, lo hemos visto ya en mitosis y no tenemos muy claro qué nos van a preguntar. A veces se mezclan conceptos de mitosis y meiosis, eso es muy probable. Luego ve la figura adjunta, que es esta, representa una célula de un determinado momento de su ciclo mitótico o meiótico. Indique la fase y el tipo de división celular y describa los principales acontecimientos que tienen lugar durante la misma. Bien, rellenamos el cuadro del apartado A y nos preguntan el número 1. Los cromosomas se hacen visibles durante, y aquí tenemos dos dudas, pues realmente durante, por supuesto, durante la profase. Pero si estamos hablando de la meiosis, aquí estoy viendo la meiosis, ya veremos por qué, pues podríamos decir aquí que este cuadro hay que hacerlo un poco más grande y poner las dos posibles visualizaciones que serían, de luego, en profase mitótica, en profase 1 meiótica y en profase 2 meiótica. Se hacen visibles, se pueden ver perfectamente las tétradas en los profases 1 y ya cromosomas anafásicos, metafásicos, pero haploides en profase 2. Así que tendría una triple respuesta: profase mitótica, profase meiótica 1 y profase meiótica 2. Los nucleolos están presentes durante la interfase celular. Recordar que desaparecen durante las profases o divisiones celulares, y aquí podríamos decir interfases mitóticas o interfases meióticas, que también existen. Un bivalente está constituido por, solo tiene una respuesta, 2 cromosomas homólogos o 4 cromátidas de 2 cromosomas homólogos. Por supuesto, visualizados durante la profase meiótica 1 o como mucho metafase 1. Nunca aparecen ya en anafase 1, ya no hay bivalentes. Y la cuarta pregunta, en los vegetales la nueva pared celular de las hijas se forma a partir, pues sabemos la composición, que es la lámina media y la pared celular primaria celulósica y hemicelulósica, que se forman siempre a partir de las vesículas que segregan los aparatos de Golgi de las células hijas, ¿no? La segregación se va hacia la zona central y empieza a formarse una lámina media de naturaleza peptídica que termina formando dos paredes celulares primarias a ambos lados de la lámina media, y todos ellos vienen por la fusión continua en células vegetales de esas vesículas del aparato de Golgi, que tienen gran cantidad, en un principio, de pectina, una hemicelulosa pegajosa, y en un segundo término, al formar las paredes celulares primarias, de hemicelulosas y sobre todo de celulosas, que son el mayor componente de las paredes celulares vegetales. Y ya para terminar vamos a intentar responder a esta preguntita sobre el gráfico que nos hacen. La figura adjunta representa una célula en un determinado momento de su ciclo celular mitótico o meiótico. Indique la fase y el tipo de división celular, mitosis o meiosis, y describa los principales acontecimientos que tienen lugar durante la misma. Bueno, pues visualizamos aquí una única célula, parece que este es el núcleo que se está disolviendo, y aquí aparece unas, digamos, fibras que hemos llamado cinetocóricas, que están desplazando a las zonas donde se originan estas fibras cinetocóricas, que aquí paradójicamente no se visualizan esos dos centriolos, ese diplosoma superior e inferior, y por tanto podríamos decir que son, digamos, ciclos celulares de células no animales, vegetales, pero nos sorprende un poco que una célula vegetal, por no tener áster, por tener mitosis anastrales, tenga estructura más o menos esférica. En realidad, si se trata de meiosis, no es descabellado pensar que las células gaméticas vegetales son
muy próximas a los óvulos. De hecho, los óvulos vegetales son muy parecidos a los óvulos femeninos en morfología. Incluso los gametos masculinos vegetales son parecidos a los gametos masculinos animales, y las células esféricas se dan en ambos casos. Así que podríamos hablar de que estamos hablando de una célula madre originaria de gametos, pero de origen vegetal, o bien óvulos vegetales, o bien células productoras de gametos masculinos que se llaman anterozoides. Bien, pues volviendo al esquema, tenemos un núcleo que se está disolviendo, unos filamentos de microtúbulos polares que se están desarrollando y que están formando el huso mitótico, y tenemos aquí unos cromosomas que se están emparejando. En realidad tenemos un par de bivalentes, segundo par, tercer par, 4 pares de bivalentes, una diploidea de 2n = 8, que si nos fijamos en estos bivalentes, por ejemplo, vemos que las cromátidas hermanas justamente adyacentes se encuentran con sobrecruzamientos. Aquí las externas no presentan sobrecruzamientos, pero aquí sí hay un sobrecruzamiento en este cromosoma que vamos a llamar metacéntrico de tipo mediano. Aquí hay un cromosoma o un par de bivalentes metacéntricos grandes. Aquí vamos a hablar de tamaños medianos, de cromosomas acrocéntricos, y también aquí o submetacéntricos si queréis, y aquí un par de cromosomas bivalentes homólogos de tipo acrocéntrico. Bien, como veis, todos tienen sus cromátidas hermanas adyacentes de estos cromosomas homólogos, tienen lo que hemos llamado el sobrecruzamiento, el crossing over, y por tanto estamos hablando con toda seguridad de una profase 1, donde realmente ya se ha producido en la fase de paquitena, ese sobrecruzamiento, y por tanto tendríamos que ver los quiasmas que no se visualizan muy bien en la fase de diplotena. Estamos por tanto en paquitena, donde se ha producido el sobrecruzamiento, y la diecinesis, donde aparecerían los quiasmas aún no visibles, ¿no? Así que nos encontramos, representando un poquito a lo que nos están diciendo, la fase donde nos encontramos es la profase 1, concretamente la etapa de paquitena en sentido hacia diplotena, donde se van a visualizar los quiasmas. Y tendríamos que justificar que la diferente coloración de esta cromátida en su brazo generalmente superior del cromosoma o bivalente metacéntrico mediano, pues presentan intercambios o sobrecruzamientos que son exclusivos de la meiosis, concretamente de la meiosis 1 en la etapa de paquitena. Por tanto, la división sería meiótica, y los acontecimientos que tienen lugar durante esta profase 1, pues lo sabemos, ¿no? Aparte del sobrecruzamiento que hemos indicado, pues hay que decir que simultáneamente se va a producir la disolución de la membrana nuclear, de la doble bicapa lipídica. Ya ha desaparecido ese nucleolo o fase o zona más oscura donde se estaban produciendo ribosomas durante la interfase. Se está desarrollando los microtúbulos a partir de los centros organizadores de microtúbulos, los llamados centros COM, superior e inferior, propia de células vegetales, y, por decirlo así, al final lo que va a ocurrir en esta profase es que se va a disolver completamente la membrana, y los cromosomas o bivalentes se van a quedar insertados, y eso sería ya el punto final de la profase. Se van a insertar a través de los centrómeros, que hay que intuir que solo va a haber una placa cinetocórica en este cromosoma homólogo y otra placa cinetocórica en la parte opuesta, que van a tirar los cromosomas cinetocóricos durante la anafase hacia polos opuestos para separar estos cromosomas homólogos en la anafase 1 hacia polos de signo opuesto. Bien, con eso terminamos la teoría y la práctica de la meiosis, y os agradezco vuestra atención. Muchas gracias por todo.